Bueno, hermanos, estamos viendo una serie que hemos iniciado el domingo pasado. Es una serie que la estamos tratando sobre la iglesia. Bueno, les decía de que es una serie que tiene que ver con la iglesia en base a Primera de Timoteo. Así que vaya abriendo la Biblia, por favor, en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es lo que estamos viendo de una manera rápida porque no podemos hacer un estudio detallado de cada versículo de esta epístola por cuestiones de tiempo, pero estamos avanzando. El tema general es una iglesia ejemplar, ese es el tema general. Y el domingo pasado, como hoy, vimos el capítulo número 1, ya hemos visto el capítulo 1, donde el tema era una iglesia ejemplar predica la sana doctrina. Bueno, hoy nos toca ver un segundo tema que viene a ser el capítulo 2. Y en el capítulo 2 vamos a ver en esencia dos detalles muy importantes que dice así: una iglesia ejemplar, este es el tema número 2, una iglesia ejemplar practica la oración y la humildad. Eso es lo que vamos a ver, la oración y la humildad. Vamos a hablar de eso el día de hoy, mis estimados hermanos en Cristo Jesús. Bueno, capítulo 2 de Primera de Timoteo, ya hemos visto, y comenzamos, hermanos, leyendo el versículo 1. El versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Esto es lo que Pablo comienza hablando en este segundo capítulo de Primera de Timoteo. Comienza hablando de la oración. Y lo que Pablo va a pedir, hermanos míos, lo que Pablo va a pedir es esto. Se pide que la iglesia local, se dedique a hacer debe tener estas tres prácticas. Tiene que tener la práctica de hacer rogativas, la práctica de hacer oraciones y la práctica de hacer acciones de gracias. Ahora, algunos tratan de encontrarle diferencias a cada uno de estos puntos. Algunos dicen, bueno, es diferente la oración con la rogativa. Es lo mismo, hermanos. Solamente lo que Pablo está usando son tres términos que son sinónimos, pero que en esencia tienen el mismo significado. Lo único que Pablo está haciendo énfasis es a que la iglesia tiene que practicar la oración. Eso es lo único que está hablando Pablo. Hermano, y ahí sale nuestra práctica diaria de nosotros como personas, como individuos. Porque cuando hablamos de la iglesia, y eso era algo que estábamos hablando el domingo pasado, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de personas, o sea, de nosotros. Y si el domingo pasado decíamos, la iglesia tiene que predicar la sana doctrina, estamos hablando de nosotros como personas, que nosotros como seres humanos, personas que somos la iglesia, tenemos que predicar sana doctrina. Entonces lo mismo ocurre acá. Si estamos comenzando a hablar de que la iglesia tiene que hacer rogativas, oraciones y acciones de gracias, entonces se está hablando de nosotros como seres humanos, como personas, que tenemos que dedicarnos en esencia a la oración. Hermano, la oración, todos nosotros sabemos como cristianos lo que es. Primero permítame decirle la oración lo que no es. La oración no es hacer un rezo, y nosotros entendemos lo que es rezar. ¿Verdad que sí? Lo entendemos. Porque yo asumo que, no puedo decir quizás todos, pero la mayoría de los que estamos acá presentes hemos salido de un trasfondo católico romano. Y en el catolicismo romano se nos enseña desde niños a la práctica del rezo. El rezo sencillamente es una repetición monótona de ciertas líneas, de ciertos términos, de ciertas palabras, donde uno todos los días, por decirlo así, repite lo mismo a Dios. Entonces uno llega y le comienza a decir a Dios algo. Ese es un rezo, una repetición.
Pero hermanos, Dios no nos manda a que recemos. Dios pide que su pueblo le ore. Y ahí sí le decimos lo que sí es la oración. Hace un rato hemos dicho que la oración no es rezar. Ahora, la oración es una conversación, es un diálogo. Así como todos los días usted dialoga con la persona más cercana a usted, ya sea su cónyuge, su hijo, su hija o una amistad, así tiene que ser con Dios. Todos los días tenemos que dialogar con Dios. Ahora, y cuando nosotros dialogamos con una persona, y ahí permítame hacer el contraste con rezo, para que entendamos. Cuando nosotros dialogamos con una persona, hermano, no andamos repitiendo lo mismo todos los días. O salvo que usted le repita lo mismo, no sé. Pero cuando usted dialoga con alguien, usted no le habla lo mismo exactamente lo que le ha dicho. Porque si no, la persona se cansa y le va a decir, oye, ¿tú qué tienes, no? Ya me has cansado todos los días y a cada rato me dices lo mismo. Entonces usted entienda, de ahí haga usted la diferencia de lo que es el rezo y de lo que es la oración. Hermano, Dios quiere que sus hijos oren. Dios quiere que su pueblo hable con Él. Dios quiere que su gente, su pueblo, dialogue con Dios. Hermano, y eso es a lo que yo siempre recuerdo, ese versículo que está en el libro de Lamentaciones, donde se dice que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y derramarlo en la presencia de Dios. Abrir el corazón y derramarlo en la presencia de Dios. Esa es oración. Así que somos llamados, somos invitados como iglesia a tener estas prácticas. Somos invitados a rogar, a orar y siempre a tener acciones de gracias. Hermano, porque todos los días tenemos algo para agradecerle a Dios. Y si usted me dice, pastor, yo no tengo nada para agradecerle a Dios, no sé qué agradecerle, por decir, bueno, agradézcale por lo menos por la vida que tiene. Agradézcale por la familia que tiene. Si usted comienza a agradecerle a Dios por la vida, por la familia que tiene, ya comenzó usted ya a entender que sí hay motivos todos los días para darle gracias a Dios. Ahora, usted entienda algo, mis queridos hermanos. Justamente esto tiene que ver con la oración. Cuando nosotros oramos, muchas veces solamente nos limitamos a pedir. Vamos todos los días, cuando usted ora, muchas veces repetimos la famosa palabra, te pido, pido, dame, te pido. ¿Usted no se da cuenta que también debemos de cambiar esa forma de orar? Y una de las cosas que debemos de hacer justamente la que está en el número 3, acciones de gracias. Por eso le digo, usted tiene que comenzar a darle gracias a Dios, dele gracias. Cuando nosotros comenzamos a darle gracias a Dios, hermano, el que yo pida para mí pasa a un segundo plano. Usted dele gracias a Dios por todo lo que tenemos. Entonces, en este versículo 1, estamos en 1 de Timoteo capítulo 2, en este versículo 1 se nos está invitando en esencia a la oración, a orar. Todos los días tenemos que orar. Y de ahí surge una pregunta. La pregunta es esta: ¿a favor de quiénes tenemos que orar? O sea, ¿por quiénes tenemos que orar? Bueno, lo hermoso es que la palabra de Dios aquí también nos dice a favor de quiénes tenemos que orar. El versículo 1, la última línea de versículo 1, que no le hemos leído intencionalmente las últimas palabras del versículo 1, comienza diciendo, primero dice, por todos los hombres. Versículo 2 dice, por los reyes. Y luego, ¿qué dice? Y por todos los que están en eminencia. Así que podemos resumirlo así. Aquí en la pantalla lo resumimos así. Tenemos que orar por todos los hombres, por los reyes, y lo hemos resumido el último, por las autoridades. Hermano, tenemos que orar por todas las personas. Ahora, ¿por qué razón tenemos que orar por todos los hombres?
Ahora, sin ánimo de adelantarnos, el por qué tenemos que orar por todos los hombres y lógicamente por todas las mujeres también, aquí el término es genérico por si acaso, versículo 4, hablando de todos los hombres, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, allí tiene usted la razón por la cual se nos pide a nosotros en el versículo 2 que oremos por todos los hombres. Tenemos que orar por todos los seres humanos que conocemos y que no conocemos, pero más por los que conocemos, porque son los que están en nuestro alrededor, para que sean salvos, para que oigan el Evangelio y sean salvos. Hermano, nosotros siempre tenemos alguna persona que conocemos que aún no ha llegado a la salvación en Cristo Jesús. Tenemos alguna amistad, tenemos algún pariente o tenemos algún conocido. Y hermano, tenemos que orar por ellos, por ellas, para que el Evangelio pueda llegar a su vida y puedan ser salvos. Pero también se nos pide en este versículo número 2 que oremos por los reyes. Ahora, claro, hay que entender la palabra reyes en el contexto cuando Pablo escribió esta epístola, pues no. Claro, hoy en día en nuestro contexto peruano no tenemos reyes, pero se entiende que se está refiriendo al gobernante, a la máxima autoridad de nuestra nación, en este caso nuestro presidente. Y hermano, y cuando nosotros oramos por nuestro presidente y también en tercer lugar por las autoridades, hermano, acá nada tiene que entrar de política, por si acaso. Aquí nada tiene que ver que yo pertenezco a otra tienda política. No, que yo simpatizo con el partido político tal y las autoridades son de tal partido político. Nada tiene que ver aquí. Nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por nuestras autoridades. Tenemos que clamar por el presidente de la República. Tenemos que clamar por las autoridades que tenemos. Bueno, ahorita no tenemos Congreso, pues, ¿no? Si no, le diría, oremos por el Congreso. Pero oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestros alcaldes, oremos por la policía que tenemos en nuestro país, hermanos. Hermanos, y tenemos que orar a Dios por ellos. Ahora, y también es interesante ahora que nos planteemos otra pregunta. Esta pregunta es esta, dice, ¿con qué propósito debemos de orar? O sea, ¿por qué vamos a orar? Ok, ya estamos viendo de que la Biblia nos dice que tenemos que orar por todos los hombres, por los reyes, por las autoridades. Entonces, el versículo número 2, a mitad del versículo 2, observe usted que aparece estas dos palabritas que dice, ¿para qué? Ok, ¿la ubicó? A mitad del versículo 2 más o menos, ¿para qué? Ahí está el propósito. Entonces el versículo número 2 nos dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí está el propósito, la razón por la cual como iglesia y como personas debemos de orar por las autoridades. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, si usted observa aquí en la pantalla, yo he procurado dividirlo en dos colores, el rojo y el violeta. Mire usted, la primera parte dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Hermano, necesitamos orar para que en nuestro país, nosotros como personas, empecemos como personas, como peruanos, o como nuestras amistades que vienen de otros países también, todos nosotros que vivimos en este querido territorio, en este Perú, podamos vivir en paz, para que podamos tener una tranquilidad política, una tranquilidad social, hermanos. Creo que todos nosotros no tenemos que ser muy dados a las noticias, al análisis, para ver lo que está ocurriendo en nuestro vecino país del sur, ¿verdad? Nuestros
amigos y nuestros hermanos en Cristo Jesús en Chile están pasando momentos difíciles. Inclusive la violencia que se está dando, la violencia social, y no voy a entrar a hablar de las razones, solamente hablamos de los efectos de lo que está ocurriendo. Inclusive ha alcanzado de que estas personas, dentro de sus desmanes, han atacado los templos de algunas iglesias evangélicas. Los han quemado, los han saqueado. En el menor de los casos, le han lanzado piedras rompiendo puertas, vidrios, ventanas. Pero la violencia está ahí que sigue. Bueno, esperamos honestamente que se detenga. Pero hermano, nosotros debemos de orar, por ejemplo, viendo lo que está ocurriendo en nuestro país del sur, nuestro vecino del sur, que no ocurra nada similar en nuestro país. Es un motivo de oración, hermanos. Y la palabra de Dios nos exhorta a que lo hagamos, porque aquí la palabra de Dios dice que tenemos que orar para que vivamos quieta y reposadamente. Y yo creo que todos los que estamos aquí viviendo en este querido Perú, tenemos que aceptar que todos queremos vivir de una manera quieta y reposadamente, hermanos. Es más, queridos hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a que oremos por la ciudad donde vivimos. Permítame por un momento alejarme de Primera de Timoteo. Póngale ahí un lápiz, un papel, no sé, algo póngale ahí porque vamos a regresar. Pero vayamos por un momento al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, por favor. Jeremías capítulo 29. Antes de leer el versículo que he seleccionado para esta mañana, primero le explico para que usted entienda. Dios había traído un castigo sobre su pueblo Israel, y los israelitas, los judíos, por castigo de Dios, Dios había permitido que todos ellos como nación sean llevados, sacados de su país, de su querida ciudad Jerusalén. Los sacaron de ahí y los llevaron a la fuerza, encadenados, así literalmente encadenados. Los llevaron 3.000 kilómetros de distancia hasta la ciudad de Babilonia, lejísimos. Ahora, para que usted se dé una idea, es como que vienen acá un ejército invasor, invade el Perú, nos encadenan a todos los que quedamos vivos y caminando nos llevan 3.000 kilómetros de distancia y nos llevan a una ciudad X. No tengo ahorita ninguna ciudad en mente a esa distancia, pero imagínese usted algo así. Entonces, a esa gente que está en otra ciudad, que los han llevado a la fuerza, ojo, porque esto es importante, hermanos, a los judíos que habían sido llevados a la fuerza a otra ciudad que no era la suya, mire lo que Dios le dice a los judíos. Capítulo 29 de Jeremías, el versículo número 7. El versículo 7. Dios está hablando acá y le dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Va captando porque dice les hice transportar. Luego dice: y rogad por ella a Jehová. Ah, ahí está. Ahí está, hermano mío, la palabra rogar. Hay que rogar por ella a Jehová, a Dios. Y luego al final del versículo 7 dice: porque en su paz, o sea, en la paz de esa ciudad, tendréis vosotros paz. Hermano, este versículo es precioso. Honestamente digo, usted debe de marcarlo en su Biblia, y si es posible, ahora que tenemos la tecnología a nuestro alcance, imprímalo en una hoja y póngalo ahí en su pasadizo, en su sala, en su comedor, en algún lugar. Póngalo, porque este versículo es precioso. Porque este versículo comienza diciéndole Dios a los judíos que están en Babilonia. Les dice: procuren la paz de la ciudad a la cual les hice transportar. Hermanos, no era la ciudad de ellos, pero Dios le dice: ustedes están en una ciudad ajena, están en un país ajeno, pero procuren que en este lugar donde ustedes están haya paz. ¿Y cómo tiene que haber paz?
Dice este mismo versículo 7, hay que rogar por ella a Jehová. Rogar, hermanos. Hermano, la palabra rogar, todos nosotros inmediatamente nos damos cuenta que se refiere a la oración. Hermano, tenemos que orar por la ciudad donde vivimos. Tenemos que orar por el país donde vivimos. ¿Por qué? Porque este mismo versículo 7 dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, cuando hay paz en un país, cuando hay paz en una ciudad, nosotros como habitantes de esa ciudad, de ese país, también vamos a recibir el beneficio de la paz. Hermano, tenemos que orar por nuestro país. Ahora, y eso nos lleva a lo segundo que dice ese versículo 2. Así que vaya regresando a 1 Timoteo, donde estamos. Observe usted que la segunda parte de este versículo 2, que la hemos coloreado acá en la proyección de lila, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermano, porque en nuestra ciudad de Lima, sin hablar de otras ciudades de nuestro país, sino la ciudad donde vivimos acá nosotros, es una ciudad donde hay mucha violencia, hermanos. Robos. Tristemente se llega a matar a los seres humanos por robarles algo que muchas veces no tiene ni tanto valor monetario. Salimos a la calle o nuestros hijos salen a la calle, hermanos, están expuestos a la violencia. A que lo mínimo que le pueda pasar es que le arrebaten lo que tienen en la mano, si es que no hay otro tipo de violencia contra ellos o ellas. Hermano, ya no existe un lugar seguro. Ya no se puede decir, este distrito es más seguro que el otro. Ya, hermano, la solución ni siquiera es colocar, como se hizo durante mucho tiempo, las rejas en las calles, porque los delincuentes entran. Hermano mío, lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como hijas de Dios, es orar al Señor, para que podamos vivir, como dice aquí, en toda piedad y honestidad, para que en nuestra ciudad haya piedad, para que en nuestra ciudad haya honestidad, hermanos. Hermano, nuestro país, y quizás hablemos un poquito de Los Olivos. Aquí en Los Olivos, donde vivimos, hermanos míos, no solamente hay delincuencia, robos, sino también hay prostitución. Hermano, y tenemos que pedirle a nuestro Dios en oración que esto se detenga. Hermano, usted dirá, pastor, pero ¿de qué manera nosotros como cristianos podemos impedir que el pecado se siga propalando, que el pecado crezca, hermanos míos? Usted recuerde que el Señor Jesucristo, cuando dio su famoso sermón del monte, que ocupa 3 capítulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, el sermón del monte, en el capítulo 5, versículos 13 al 16, Mateo 5, 13 al 16, el Señor comparó a sus discípulos, o sea, a nosotros, a la iglesia, la comparó primero con la sal de la tierra y luego comparó con la luz del mundo. Y el Señor Jesucristo, cuando habló de la sal de la tierra, Él dijo claramente, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. Ahí está la clave. El creyente tiene que vivir como sal y tiene que actuar como sal. No le estoy diciendo que seamos salados, por si acaso. No es esa la intención. Tenemos que vivir como sal y tenemos que actuar como sal. Porque, hermano, una de las cosas que la sal tiene como beneficio es que impide la corrupción. Es por eso que cuando alguien quiere guardar, por ejemplo, carne, ¿qué cosa se le hace? Se le echa sal. Y la sal preserva. La sal quita los líquidos inclusive. Y la sal preserva, hermanos míos. En algunos lugares antiguamente, cuando no había algo para curar una herida abierta, hermano, no había ni alcohol, se le echaba sal molida en la herida, porque la sal tiene esas propiedades. Entonces la sal preserva, la sal cura. Entonces Jesucristo, cuando nos dice, ustedes son la sal de la tierra, es que nosotros como cristianos, con nuestro testimonio, con nuestras oraciones,
podemos impedir que el pecado se siga manifestando en nuestra sociedad, queridos hermanos. Pero ojo, si seguimos remitiéndonos a Mateo 5:13, donde Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y luego, ¿qué dice la segunda parte? Pero si la sal se hiciere insípida, o sea, si la sal se desvanece, ya no sirve para nada, dice, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hermanos, ¿cuándo es que la sal ya no sirve? Cuando la sal se hace insípida. Cuando la sal pierde sus propiedades de detener la corrupción. ¿Y cuándo detiene la sal? ¿Cuándo pierde esas propiedades? Cuando la sal se mezcla con algún otro producto. Por ejemplo, usted agarra una cantidad de sal y mézclela con azúcar, por decir. Yo le pregunto, ¿le va a servir esa sal para poderle echar a la carne para impedir que la carne se corrompa? Ya no. La sal ya no tiene esas propiedades, ya las perdió. Entonces lo mismo ocurre. Si nosotros en nuestra vida espiritual nos mezclamos con el pecado, queridos hermanos, nuestra vida espiritual ya no va a tener ningún poder de cambiar la sociedad a nuestro alrededor. Así que necesitamos ser la sal de la tierra. Para que orando podamos vivir quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque hermanos, en nuestro país existe mucha corrupción. Y yo creo que no tenemos que comenzar a enumerar cuánta corrupción hay, ¿verdad? Usted está viendo presidentes en la cárcel, congresistas acusados por aquí, por allá, alcaldes acusados, personas que no deben dar seguridad en la policía, metidas también en la corrupción. Militares metidos en la corrupción. Hermano, la corrupción campea, abunda por todos lados. Pero nosotros los creyentes somos llamados a orar para que estas cosas no se sigan dando, hermanos. Hermanos, dejemos de andarnos quejando todo el tiempo, porque muchas veces solamente andamos quejándonos, ¿verdad? Ay, que este país es así. Ay, que este país es así. Antiguamente, en la época de Matusalén, no era así en el Perú. Ya, en el presidente tal, las cosas eran diferentes. Hermanos, dejemos de quejarnos y más bien comencemos a hacer algo. Y lo que podemos hacer nosotros como peruanos, los que vivimos en el país, todos nosotros podemos orar por este país. Podemos clamar a Dios por nuestro país, por nuestro Perú. ¿Qué dicen ustedes? ¿Amén? Amén, ¿verdad? Hay que orar por este país, hermanos míos. Hermanos, permítame seguir planteándonos una pregunta más que dice, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? Bueno, el versículo número 3 y el versículo número 4 y los siguientes dos versículos nos van a presentar las respuestas que tenemos ahí. Versículo 3 y 4 nos dicen, porque esto, y observe otra vez más la palabrita por qué, nos da la razón, el por qué. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la oración a favor de los hombres para que sean salvos, la oración a favor de nuestro país, de los reyes y autoridades, la oración para pedirle a Dios que queremos vivir en un país donde esté la piedad y la honestidad, dice aquí el versículo número 3, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Usted quiere hacer algo bueno? Bien, entonces ore a Dios por nuestro país. Una segunda razón por la cual debemos de orar, versículos números 5 y 6, dice, ¿por qué? Otra vez comienza con la palabra ¿por qué? O sea, dándonos razón. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí está, ya estoy hablando como español, creo, ¿no? Hombre, digo, ¿no? Lo que pasa es que donde estudio hay dos españoles. Un español que se ha hecho mi amigo y una española también que justo estaba hablando conmigo ayer. Ya estoy como esos españoles, ya, hombre, ya estoy, ya. Dice, ¿no?
Hermano, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese único mediador es Jesucristo, hombre. Y el versículo número 6 nos dice que Jesucristo, versículo 6, hablando de Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, hermanos, según el versículo número 5, una razón por la cual tenemos que orarle a Dios es, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Es decir, no tenemos a dónde más dirigir nuestras oraciones. O sea, solamente hay un Dios y solamente hay Jesucristo nada más. O sea, usted no tiene que dirigir sus oraciones a la imagen tal, a la santa tal, o a la virgen tal, o a la virgencita tal, o a la cruz tal, o qué le podría seguir diciendo, pues no, tantas imágenes que existen en nuestro territorio nacional, en el Perú. O también, hermanos, escuche lo que le voy a decir, hay muchos Cristos, y usted sabe eso muy bien, que hay muchos Cristos. Si usted comienza a hacer una lista en el Perú, ¿cuántos Cristos hay? Usted va a encontrar que hay muchos. Hermano, el Cristo de Pachacamilla. ¿Y qué otro Cristo hay? El Cristo de Ayabaca. El Cristo de Cachuy. Y podríamos seguir, la lista es larga, ¿sí, hermanos? Y cada Cristo tiene sus características. Es por eso que como en el Perú, y solamente hablando del Perú, hay muchos Cristos, este versículo inspirado por Dios dice, hay un solo mediador y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solamente hay un Cristo nada más. Y a ese único Dios, a ese único mediador entre Dios y los hombres, es al único que tenemos que dirigir nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras rogativas, como dice el versículo 1, nuestras acciones de gracias. Hermano, no tenemos que andarle orando ni a la Virgencita, ni a los ángeles, hermano, nada, ni siquiera al pastor de la iglesia, por si acaso, ni siquiera usted se acerque y diga, voy a tocar al pastor para que mis oraciones tengan más efecto, ¿no? Nada, hermano. Usted humíllese ante Dios. Si usted puede arrodillarse, y digo si puede, porque a veces no podemos por motivo de salud, ¿no? Pero si usted puede arrodillarse, arrodíllese y clame a Dios. Si usted ora sentado o echado en su corazón, humíllese ante Dios, hermanos. Y usted busque la presencia de Dios. Solo hay un Dios y solo hay un mediador. Al único que tenemos que orar, Jesucristo, hombre, nada más. Pero, hermanos míos, mire usted que estamos llegando al versículo 7. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué llegamos al versículo 7? Porque ya hemos llegado hasta el versículo 6, pues, hermanos, ¿no? Y si llegamos hasta el versículo 6, ahora tenemos que llegar al versículo 7, ¿no? Ya estamos hablando como no sé quién, ya, ¿no? Pero mire usted aquí en el dibujito que le pongo en la pantalla, le estoy diciendo que el versículo 7 yo lo veo como un puente, así un puente. Todos entendemos la idea del puente, ¿verdad? Ahora, si un puente no se cae, como dijo ese hombre esa vez, colapsa, dice, no se cayó, ha colapsado, dice, ¿no? Pero este puente no se cae, eso es lo bueno de la palabra de Dios. En el capítulo que estamos estudiando hay en esencia dos temas. Observe usted, versículo 1 al 6, hemos estado hablando de la oración. Luego los versículos 8 al 15, la humildad. Pero el versículo 7 es un versículo muy especial y le hemos puesto de negro solamente para resaltar nada más, hacer la diferencia en los colores que hay ahí. El versículo 7, hermanos míos, es un puente. ¿Qué dice el versículo 7? Dice así la palabra de Dios. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Primero, este versículo 7
Pablo está volviendo a hacerle recordar a Timoteo y a la iglesia donde él está trabajando, una iglesia con problemas por si acaso, según lo que estudiamos ya en el capítulo 1, en este versículo 7 Pablo les está haciendo recordar la autoridad que él tiene como apóstol de Jesucristo. O sea, tenía que hacerle recordar, por si acaso le dice Timoteo, por si acaso hermanos de Éfeso, porque Timoteo estaba en Éfeso, yo soy apóstol de Jesucristo, dice. Y entiendan bien, porque luego Pablo le dice, para esto yo fui constituido, para esto. ¿Para qué? ¿A qué se refiere cuando Pablo dice para esto? Para la enseñanza que les acaba de dar sobre la oración y para la enseñanza que ahora viene de la humildad, hermanos. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué Pablo tiene que decir tanto que él es un apóstol de Jesucristo con autoridad? Porque, hermanos, en esta segunda parte de la autoridad, Pablo va a abordar un problema que hasta el día de hoy sigue siendo conflictivo, por decirlo así, que sigue trayendo dolor de cabeza. Muchas veces se discute el tema que vamos a tocar así esta mañana y trae dolor de cabeza. Muchos dicen, ¿por qué Pablo escribió eso? Inclusive algunos dicen, algunos dicen que eso no lo escribió Pablo. Alguien lo metió, dice ahí. Eso no es de Pablo, dicen. Hermano, acá estamos entrando a una sección de este capítulo muy controversial. Por eso es que Pablo en el versículo 7 comienza diciendo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para eso dice, para enseñarles a ustedes, en primer lugar, versículos 1 al 6, sobre la oración. Versículos 8 al 15, sobre la humildad. Entonces, vayamos a hablar un poquito de la humildad. Versículo 8, queridos hermanos. En el versículo 8, Pablo le va a comenzar a hablar a los hombres, a los varones. Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres, los varones, hombres, escuchen hombres, ya, hombres que a veces piensan que lo que vamos a leer solo es para las mujeres, escuchen varones, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ojo varones, hijos de Adán. Ok, los hombres, escuchen, nosotros los hombres, nuestro principal ministerio en la iglesia, ¿cuál es entonces? Díganme, según este versículo. Los hombres nunca hablan, ¿verdad? Ese es el problema que siempre hay en las asambleas de miembros, ¿no? Los hombres no hablan, las que hablan más son las mujeres, ¿no? Dense en cuenta, los hombres no hablan. Díganme, varones, ¿cuál es nuestro ministerio? Gracias, solamente un alma escuché por ahí que habló. Y habló creo que porque la esposa le dijo que hable, creo. Usted fue hermano, la esposa que le dijo, habla, le dijo, ¿no? Hermanos, nuestro principal ministerio de nosotros como varones es la oración. Aquí lo dice, este versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Hermanos, hace un momento yo dije, a veces se piensa y se dice equivocadamente que el ministerio de las mujeres en la iglesia es dedicarse a la oración. A veces se piensa así. Se dice, no, las mujeres tienen que reunirse para orar. No, está bien, las hermanas tienen que reunirse para orar. Pero los hombres también tenemos que dedicarnos a la oración. Hermanos, la necesidad de orar, y aún podemos decir la obligación de orar, es de todos nosotros. Pero este versículo 8, Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, dice que nosotros los hombres tenemos que dedicarnos a la oración. Varón, ¿cuándo fue la última vez que doblaste rodillas ante la presencia de Dios? Varón, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa? Los que son solteros, por la futura novia o por la futura esposa. Varón, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos? Por tus hijas. Varón, los que ya tenemos la gracia de tener nietos, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tus nietos?
Hermano, yo todos los días al Señor le pido por mis nietecitos. Están chiquitos todavía. Mi nietecito mayor tiene 3 años y meses. De ahí viene mi otra nietecita, 2 que tengo más pequeñas. Y le pido a Dios por mis nietos, hermanos, para que Dios un día toque el corazón de ellos y sean salvos y se conviertan en hombres y mujeres que honren a Dios con sus vidas. Hermano, todos los días tenemos que orar. Pero a veces los varones siempre decimos, y como soy varón siempre decimos esto: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ay, tengo tanto que hacer que no tengo tiempo. Pero están yendo en el carro y están con el celular ahí, ¿no? Están chateando con todo el planeta Tierra. Están que conversan con amigos y amigas que no conocen en persona, pero no conversan con el Rey del universo. Hermanos míos, sí podemos orar. A veces yo ya mido las cosas y yo ya me doy cuenta de algo como pastor y digo, no, a veces cuando un hombre se me acerca y me dice, pastor, ore por mí, yo digo, no, este está enfermo, dije yo, está enfermo. Porque solamente un hombre me pide que ore por él cuando está enfermo nada más, porque se siente mal físicamente o porque ya ha ido al médico, le están haciendo un chequeo, le van a dar un resultado, dice, pastor, por favor, ore por mí. Porque de repente el médico me dice que ya, pues ya no sé. ¿Ya? Entonces, hermano, nosotros tenemos que orar todos los días. Varones, hay que orar, porque este versículo lo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. Y observe también lo que sigue diciendo el versículo. El versículo sigue diciendo, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas, hay que levantar manos santas, así, hermanos. Eso quiere decir que nosotros los varones, y también las damas, pero sobre todo los varones, tenemos que tener una vida libre de pecado. Una vida libre de pecado. Una vida libre de pecado. Yo estuve en una iglesia donde cuando llegué me saludaban así. ¡Hola! Así dije, qué raros son estos hermanos, ¿no? Así todos en la iglesia. Así en la iglesia así todos, ¡hola! Así, qué raros son estos hermanos, ¿no? Y como estuve con ellos como 5 días, cada vez que iba a predicar, tal vez una conferencia, me saludan, ¡hola! Estos hermanos qué raros que son, ¿no? Hasta que el tercer día no aguanté y les pregunté, pues, ¿no? Hermano, dije, ¿por qué me saludan así? Porque la Biblia dice, pastor, que los hombres tienen que levantar las manos santas, dice, ¿no? Entonces, por eso que nosotros cuando saludamos decimos, ¡hola! Bueno, yo no le digo que en Palma Real le vamos a hacer así el hola, por si acaso, ¿ya? Pero la idea bíblica es, varones, tenemos que tener una vida libre de pecado. Hermanos varones, somos llamados a vivir en santidad. Entiéndalo bien, en santidad. Hermano, uno de los grandes pecados y problemas en varones es el pecado sexual. Y no me voy a meter por ese tema porque es un tema muy amplio. Pero el pecado sexual ataca muchos matrimonios, por el lado del varón sobre todo. Digo sobre todo, porque también hay que reconocer que por el lado de las damas hay también ese problema. Pero la incidencia es más que todo por el lado del varón. Hermano, yo tengo como pastor más de 30 años. Y yo he estado durante 18 años, he sido miembro de la directiva de nuestras iglesias bautistas a nivel nacional. Ya estoy casi 2 años que he dejado la directiva. Querían que continuara, pero dije, ya no, hermano, ya no quiero continuar ya. Son 18 años, ya sé que DNI le dije en la directiva, ya no. Hermano, y durante 18 años viendo iglesias y pastores a nivel nacional, hermano, tantas cosas he tenido que ver. He tenido que viajar acá en Lima, ir, conversar, iglesias con problemas, pastores, hermanos, con problemas sexuales. Las iglesias sacándolos del pastorado, pastores viviendo con una mujer escondida durante 2, 3, 5 años, hermanos. Hermano, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Entonces nosotros siempre decimos, pastor que cae en pecado sexual tiene que salir del ministerio pastoral, ya no puede seguir siendo pastor
Dios lo perdona, Dios lo restaura, pero ya no más en el ministerio de ser pastor. Hermanos míos, es triste. Ahora, ¿cuál es el problema de todo? Cuando nosotros los varones dejamos de orar, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios. Tenemos que orar a Dios. ¿Usted quiere que su esposo sea un hombre que le sea fiel, un hombre que ande en santidad? Llévelo a la oración, hermana. Llévelo a la oración. Porque a veces los varones, como le digo, siempre ponemos pretexto. No tengo tiempo, pero está en el celular, está con la televisión, está con internet, la computadora. Usted quiere tener un esposo que le sea fiel, un esposo que sea de bendición en su hogar. Entonces usted dígale a su esposo, vamos a orar. Llévelo a la oración a su esposo. Avancemos, hermano, porque el tiempo nos gana. El versículo número 9 en adelante entra a otro tema que, como yo le dije, hermanos míos, es un tema, como dice, espinoso, ¿verdad? Yo le dije, es un problema que trae conflictos hasta el día de hoy, el problema de las mujeres. Yo no estoy diciendo que las mujeres sean un problema, por si acaso. Yo no estoy diciendo. Las mujeres son una bendición, ¿sí o no, varones? Esto, varones. Las mujeres son una bendición, hermanos, una bendición, ¿ah? Y yo tengo mi esposa, mis hijas, yo estoy contento. Si por mí fuera, nunca querría que mis hijas se casaran, ¿no? Bueno, una ya se casó, ¿no? Por si acaso, ¿no? Hay hombres que quieren que sus hijas se casen y se vayan de una vez, ¿no? No, ya quiero que se casen y se vayan. No, yo a toda la inversa. Si por mí fuera, que mis hijas siempre vivan conmigo solteras, ahí disfrutando de ellas, ¿no? Porque en el buen sentido de la palabra, yo soy mujeriego, pues, hermanos, ¿no? En el buen sentido, ¿no? O sea, me gusta vivir con mujeres, me gusta andar con mujeres. Cuando me reúno con mi familia, mis hermanas tienen sus hijas y todo, yo estoy feliz de la vida ahí. Ahí mis sobrinas, todo, estoy ahí feliz, ahí ellas me chochean, ¿no? Tío, por acá, qué feliz, ¿verdad? Es una bendición, por si acaso. Pero aquí Pablo va a tratar un tema sobre las mujeres. Y hermanos míos, ¿qué dice Pablo sobre las mujeres? Bueno, primero, mire usted, aquí lo estoy colocando. El versículo 9 y 10, Pablo va a decir que las mujeres se tienen que vestir de buenas obras. Y yo digo, ¿y por qué será que Pablo comienza hablándole a las mujeres sobre su ropa, no? ¿Por qué? Es que las damas siempre son más dadas a poner más detalles en su vestir, lo cual no es nada malo. No es nada malo, por si acaso, y está bien. Por ejemplo, yo siempre quiero tener mi esposa bien arreglada. Quiero tener a mi hija, la soltera, ¿no? Bien arreglada. Quiero así. Pero la enseñanza aquí es de que no solo se preocupen en lo externo, sino que se vistan, como dice ahí, que se vistan de buenas obras. O sea, no hay que poner énfasis en lo externo, dice Pablo. Mujeres, dice, no solo se preocupen por lo externo, sino por lo interno, dice. Versículos 9 y 10, por favor, leamos, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Qué hermoso, ¿no? Hermano, que hay bastante para explicar, ¿eh? Mira, así rápidamente permítame decirle, cuando Pablo escribe esto, en ese entonces, las mujeres, para demostrar que tenían dinero, se hacían unos peinados que parecían una torre, así, unos peinadazos, hermanos, y alrededor de todo el cabello, que generalmente era una super peluca lo que se ponían, se colocaban joyas, ahí, cadenas de oro, piedras preciosas. Entonces salían e iban a las iglesias en Roma y en otras ciudades, iban solamente para demostrar que tenían más dinero. Ahora, Pablo no está diciendo que no tengan sus joyas. Lo que Pablo está diciendo es que no caigan en el pecado de ser ostentosas. Eso es lo que está diciendo. Pero observe también que en cuanto a la ropa, ¿qué le dice a las damas? Dice que se atavíen de ropa que tiene que tener tres características. Tiene que ser una ropa decorosa, tiene que ser una ropa con pudor y tiene que ser una ropa con modestia, dice.
Ok, hermanos, yo por si acaso no soy un experto en modas, por si acaso, ¿ya? Y no le voy a decir a las damas cómo debe ser el modelo de ropa que tienen que usar. Pero aquí la palabra de Dios dice decorosa, con pudor y con modestia. Hermanos, sencillamente, una hija de Dios, una mujer que es una hija de Dios, tiene que, aún con su ropa, mostrar que es una persona temerosa de Dios. O sea, no andar exhibiendo su cuerpo, por decirlo así. O sea, más de lo que se ve, por decir. Usted me entiende a qué me refiero. Por decir, usar una ropa con un escote que llegue desde aquí hasta el ombligo, por decir, ¿no? Donde deja abierto todo. O con unas falditas que al momento de sentarse están jalando, ¿no? A ver, jalando, que se me sube esta faldita, pastor, el problema es eso, ¿no? No es que se suba la falda, sino que usted ha comprado poca tela, ¿no? Ya, entonces compre un poquito más de tela, pues añádale un poquito más de tela, ¿no? Para que no tenga ese problema. Ahora, tampoco le digo, por si acaso, que se vista como las monjas, ¿verdad? Esa no es la intención. Pero debemos de ponernos una ropa modestia, dice las damas. El otro día yo estaba molestando ahí a una señorita y le decía, ¿no? Me estaba diciendo de que se había comprado su pantalón nuevo. Y yo le decía, yo no entiendo, decía esta juventud, le digo. Van a comprar ropa nueva y se compran ropa rota, le digo, ¿no? ¿Han visto? Yo no entiendo, le decía esta juventud, le decía el otro día a una señorita acá en nuestra iglesia. Se han comprado su pantalón nuevo y su pantalón está todo roto ahí, roto, ¿no? Y dijo, no entiendo, le digo. Si querías eso, hijita, le digo, yo tengo un pantalón que te lo puedo regalar, le digo, ¿no? Hermanos míos, la palabra de Dios nos dice, o les dice a las damas, que tiene usted que vestirse con buenas obras. O sea, hay que cultivar, preocuparnos más por nuestro corazón. En el Antiguo Testamento hay un versículo del profeta Jeremías que dice, más o menos así dice, la novia, es una pregunta, dice, ¿la novia se olvidará sus arreglos en el día de su boda? Dice, ¿la novia se olvidará de sus arreglos en el día de su boda? La respuesta es no. ¿Cómo se va a olvidar la novia de sus arreglos, sí o no? Porque la novia está pensando lo que se tiene que poner, lo que se va a pintar, los actos, que todo, ¿sí o no? Entonces, el Señor dice, bueno, ustedes a mí me han olvidado, dice. Hermanas mías, así como usted, dama, y no digo que esté mal, por favor, no me malinterprete, así como usted invierte cierto tiempo en arreglarse cada día, y hágalo, porque yo no quiero tener aquí damas que vengan todas ahí sin arreglarse, ¿no? Hágalo. O sea, así como usted invierte un tiempo todos los días que se levanta, se peina, se maquilla, se agarra la paleta con el cemento, con lo que se echa acá, ¿no? Se arregla y se pinta acá, agarra la brocha, ¿no? Se pasa, hermano. Y usted invierte no sé cuánto, media hora, 40 minutos, una hora, ¿verdad? Entonces la enseñanza escritural, la enseñanza de Dios es, ponga más énfasis en el corazón. Cuide su corazón, arregle su corazón todos los días. Y vayamos rápidamente a los versículos 11 y 15. Aquí, en estos versículos 11 y 15, donde viene lo que le decía, la bronca, como se dice, el problema hasta el día de hoy. Pablo no se nos metió en problemas a nosotros. Él está en el cielo gozando de la gloria de Dios, nos dejó este problema a nosotros los pastores. Miren lo que dice aquí, 11 al 15 dice, la mujer aprende en silencio. Ahí está el problema, pues, hermanos. Ahí está el problema. ¿Qué dama va a aprender en silencio, no? ¿Ya? Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Otra vez una palabrita que a las damas le da cierto escozor, ¿no? Sujeción, pastor. Sujeción, ¿no? Ahí está. Está hablando de la iglesia, que las damas en la iglesia tienen que guardar silencio y estar en toda sujeción. Explico, porque eso es lo que nos va a decir el siguiente versículo 12. Explico. No quiere decir que usted nunca hable, sino que se está limitando el ejercicio de la mujer en la iglesia local en cuanto al pastorado, en cuanto a la predicación.
O sea, es decir, para que usted me entienda en pocas palabras, según la Biblia, o en la Biblia mejor dicho, nunca hay la enseñanza de que las mujeres puedan llegar a ser pastoras. No hay eso, por si acaso. No hay. Ahora, si somos honestos, hay una vez la palabra pastor en la Biblia. Sí, hay una vez. Está en el libro del Génesis. Cuando dice que, siempre me confundo, no sé si era Rebeca o Raquel. Creo que era Raquel, ¿no? No sé cuál de las dos era. Dice que llegó por ahí Jacob y le encontró que ella era la pastora de las ovejas de su padre. Así que la única vez que aparece la palabra pastora en la Biblia es en relación a una mujer cuidando animales en el campo. Pero nunca hay en la Biblia la palabra pastora en el sentido de que la mujer pueda llegar a guiar una iglesia. Eso no hay en la Biblia. A eso se refiere este versículo y el contexto. Luego dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Léase la palabra enseñar acá, predicar. No permito a la mujer predicar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, sencillamente lo que les estaba diciendo. Hermano mío, entiéndame esto. Yo soy de esta opinión. Yo creo que la mujer es de gran valía y tiene todos los mismos derechos que el varón. En nuestro país, si una mujer puede llegar a ser presidente de la República, que lo sea. Si una mujer es ministro, que lo sea. Si una mujer es congresista, que lo sea. Y tiene mi bendición. Pero el único lugar donde Dios limita el ejercicio de la mujer es que la mujer no puede llegar a ser pastor en una iglesia. Entiéndalo bien, eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero sigue hablando de la mujer y da otra razón por la cual no, dice Pablo. Versículo 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y eso lo sabemos según Génesis. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, o sea, incurrió en pecado, dice. O sea, Pablo dice, el problema es que la mujer es la que lleva un estigma, por decirlo así. Y usted sabe, hermanos míos, antes de leer el versículo 15, porque eso está relacionado al 15 con lo que vamos a decir ahora. Usted sabe que cuando el hombre pecó, Dios le dio una maldición al hombre. Cuando la mujer pecó, Dios le dio una maldición a la mujer. Y la serpiente, por haber estado metida en todo esto, también Dios dio una maldición a la serpiente. Entonces, Dios, aquí el contexto, Pablo está hablando, se refiere a la maldición que Dios dio sobre la mujer. Entonces, en ese contexto, el versículo 15 dice, pero se salvará. Ojo, aquí tenemos otro problema con la palabra salvación, salvar. Porque en nuestra mente, cuando hablamos de salvación, ¿qué estamos pensando? Ya no ir al infierno, sino ir al cielo. A eso no se refiere, por si acaso. Es una cuestión de términos en el texto griego. Y aquí, hermanos, la traducción mejor hubiera sido librar. O sea, pero se librará. Pero se librará. Esa es la mejor traducción. Pero se librará. Será libre. Será libre, dice, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Pastor, ¿a qué se refiere que la mujer de qué va a ser libre? Pastor, ¿la mujer de qué se va a salvar? ¿O de la mujer de qué va a ser libre? Hermano, no está diciendo que para que una mujer sea salva tiene que tener hijos, en ninguna manera. Hermano mío, porque la salvación no es por obra, la salvación es por fe. Antiguamente, mire usted, estamos hablando hace 500 años atrás, 400 años atrás, hubieron algunos grupos que sí creían que la mujer tenía que tener hijos para ser salva. Entonces, hermano, dale al asunto y que la mujer tenga más hijos cuanto pueda. Ahora, aunque a usted le parezca mentira, escuche bien, yo conozco algunas iglesias bautistas donde todavía tienen esa misma idea. Yo conozco, Conozco a pastores bautistas que su esposa, la pobre mujer, todos los años sale embarazada. Hermano, yo lo veo y están un hijo, otro hijo, otro más otro. Yo le digo, oye, ustedes le pagan por tener hijos, le digo. No, que el gobierno le da dinero a usted, yo no sabía.
Hermano, ¿y por qué? Porque tienen todavía esas ideas, que la mujer tiene que tener hijos y procrear hijos y procrear hijos y procrear hijos. Pobre mujer, hermano, después de tantos hijos su cuerpo se desgasta, se enferma. Y a la final no dura esa mujer, hermano, para servir al marido, a los hijos, ni para la honra y gloria de Dios. Pero hermano mío, acá no se está refiriendo de que la mujer tiene que tener hijos e hijos e hijos. A eso no se refiere. Se refiere que si la mujer tiene hijos y permanece en la fe, o sea, si sigue siendo fiel a Dios, esa mujer sigue siendo fiel a Dios teniendo sus hijos, va a ser librada de esa maldición que Dios dio a la mujer, de que con dolores tendría sus hijos. A eso se refiere, hermanos míos. Usted puede ver, hermano mío, de cómo aquí entra a hablar la humildad. Hombres, con humildad oremos todos los días. Mujeres, con humildad sujetémonos a la palabra de Dios. Vivamos para la honra y gloria de Dios. Y quiero terminar leyendo con ustedes simplemente 2 versículos que ya hemos leído, pero como quien dice, para cerrar esta predicación. El versículo número 4 dice, hablando del Salvador, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos los hombres sean salvos, todos. Y luego el versículo 6, es el segundo y último versículo que leo, dice, hablando de Jesucristo, porque así termina el versículo 5. El versículo 5 termina hablando de Jesucristo, hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos un gran trabajo por delante. La oración, todos somos llamados a orar. La humildad, pero sobre todo, como dice el versículo 4 y el versículo 6, tenemos el deber de hablar la palabra para que otros y otras también lleguen a la salvación.